Sí, buenos días. Igualmente, algunas de las cuestiones se han tratado anteriormente, entonces intentaré preguntarle sobre cuestiones concretas. En el programa 142M, Gestión de Servicios de Justicia del Menor, apartado 4, en las acciones preventivas de reinserción de menores se contempla una partida de 356.000 euros, con 972. El año pasado era de 457.000 euros, lo que supone una bajada del 21,89%. Me gustaría que me explicara brevemente a qué se debe esta reducción. Le va a contestar el director general de Justicia. Disculpe. Al director general. Gracias. Señor presidente, señora diputada, disculpe que no me gire para contestarle porque si no, no se escucharía. Bien, vamos a ver. Efectivamente, tiene usted razón en cuanto a que hay una disminución, pero esa disminución propiamente no es una disminución real. Y le explico por qué. En esta partida se disminuye el presupuesto respecto del año 2015, puesto que si bien inicialmente se previó la financiación para el recurso a la medida judicial de convivencia... Disculpe, ¿podría acercar un poco el micrófono? No le oigo. Sí, Gracias. ¿me oye mejor ahora? Sí, gracias. Bien. Ya que inicialmente se previó la inclusión de una medida más, con lo cual parece hasta contradictorio que incluyendo una medida más, como es la de convivencia en grupo educativo, cuando ya existían otras dos anteriores, que era la del programa en medio abierto y la de medidas de conciliación o de mediación extrajudicial, resulta que incorporar un programa educativo más o un cumplimiento de una medida y reducir el presupuesto no parece muy coherente. Bien, efectivamente, esa partida, dentro de la partida de seguridad, se incluyó inicialmente y va a tener que ser objeto de modificación presupuestaria. Es evidente porque, si no, fíjese que inicialmente se previó que esto se realizase a través de un convenio y, finalmente, no ha sido a través de convenio, sino que la adjudicación que se ha realizado en estos días a la Fundación Cruz de Los Ángeles ha sido por contrato. Entonces, en esa adjudicación, digamos que la adjudicación definitiva ha sido inferior al precio de licitación. Entonces, ha habido una disminución por ese apartado y quizá no se previó suficientemente la partida presupuestaria para que fuera adecuada, pero sí es susceptible de ampliación presupuestaria a lo largo de la ejecución del presupuesto para el próximo año. Entiendo que van a hacer una propuesta de modificación mediante enmienda o simplemente contempla la posibilidad de una modificación presupuestaria de cara al año que viene. Sí, una modificación presupuestaria, señoría. Respecto al programa 313B de migración asturiana, nos han llamado la atención un par de cuestiones. En atenciones protocolarias se destinan 4.730 euros, mientras que repatriación de migrantes asturianos solo 1.000. Por otra parte, reuniones y conferencias a una partida de 40.000 euros, mientras que a la partida de emigrantes retornados se dedican tan solo 25.000 euros. Nos gustaría que nos hiciera una valoración de estas cifras. Sí, presidente, señoría, en este caso las atenciones protocolarias tienen que ver con la atención a centros asturianos y a colectividades de asturianos y asturianas que en este caso también visitan nuestra comunidad autónoma, como el Grupo de Jóvenes de Chile, como el Grupo de Jóvenes, en este caso el Centro Asturiano de México y otros colectivos a los que también se atiende. La partida, en este caso, para asturianos en situación de repatriación, no sé si se titula así exactamente, o para repatriados, es una partida que se abrió técnicamente porque es afortunadamente no es una
una partida que tenga un uso, tuvo un uso hace 2 años, si mal no recuerdo, y en este caso la solución técnica fue muy difícil porque no había, no porque no hubiera el dinero, sino porque no había una aplicación presupuestaria que contemplara pues una persona que en este caso había venido de un país de Centroamérica, no contemplaba ningún tipo de ayuda y fue difícil encontrar el encaje legal, pero desde luego nosotros actuamos de forma inmediata. Esa persona se la trajo aquí a Asturias, no tenía dinero en este caso para viajar, una persona mayor. En todo caso dejamos la aplicación presupuestaria por si hiciera falta, en todo caso, y la suplementaríamos. Cuando estamos hablando de la repatriación es el pago de un billete de avión, pero ya le digo que desde hace años no había hecho falta hacer frente a esa cuestión y por lo tanto los 1.000 euros, bueno, pues en este caso son para hacer frente a una eventualidad, pero que si fuera necesario se incrementaría. Y después a las asociaciones de retornados, si mal no recuerdo, hay un incremento de 2.000 euros porque efectivamente es mucho el volumen en este caso de trabajo que están teniendo los colectivos de retornados en Asturias y fundamentalmente, aparte de otras cuestiones y de otra problemática de integración y de otro tipo, por la necesidad de ser asesorados fiscalmente. Usted sabe que ha habido unos cambios de normativa y una aplicación muy estricta por parte del Gobierno de España en este ámbito y bueno, eso ha generado pues en este caso una necesidad de atención especializada que sí ofrecen los colectivos de migrantes retornados. No sé si he entendido bien, me ha parecido entender de su respuesta que esta partida de repatriación de migrantes asturianos no hay, digamos, personas que la demanden o que la necesiten. Es una aclaración, porque no estoy segura de haber entendido bien su respuesta. Sí, presidente, señoría, igual es que en este caso no me había explicado suficientemente bien. Esta partida está contemplada para personas que, por ejemplo, queden, en este caso, atrapadas por una situación personal determinada, que no tengan dinero ni tan siquiera para su desplazamiento. El Gobierno de España también tiene algún tipo de ayudas, aunque no llega en este caso a todo el mundo. En este caso, una persona, imagínese, como la que nos ocurrió hace 2 años, una persona que queda en su país, que queda además con una enfermedad, que no tiene ni dinero para el billete de avión y que por lo tanto pues de forma, como dice ahí, efectivamente hay que repatriarlo de forma urgente y para eso hace 2 años fue muy difícil encontrar la aplicación presupuestaria y por eso lo abrimos en este caso en previsión de que pudieran darse situaciones que ya le digo que afortunadamente son muy escasas. De acuerdo, precisamente pretendía esa aclaración porque en la memoria de objetivos se señala que estas ayudas en concreto se destinan a inmigrados en situaciones de especial dificultad económica, precarios o sin recursos. Nos gustaría saber cómo se canalizan esas ayudas, porque usted mismo nos aseguró que no existía censo de jóvenes emigrados por motivo de la crisis. Fue una cuestión que le planteé en la comparecencia de inicio de legislatura, porque consideramos importante tener ese censo, ¿no? Creemos que ha habido una sangría demográfica, sobre todo entre personas jóvenes, que ya se venía dando con anterioridad, pero que en los últimos años sí que es cierto que se ha acentuado de una forma muy preocupante. De hecho, aunque ese censo no existe, los cálculos estimados de diferentes organizaciones lo sitúan en torno a los 30.000 en los últimos 5 años. Como digo, no es un dato oficial, por lo tanto, no es más que una aproximación. Muchos de estos jóvenes entendemos que al no entrar dentro de un censo o no haber ningún tipo de mecanismo para saber la situación de estas personas, quizá no puedan acceder, aunque tengan esa necesidad en un momento determinado, a este tipo de ayudas que se plantean desde el Principado con buen criterio, aunque nos tememos con insuficiente presupuesto, porque lo que consideramos es que probablemente esas situaciones no se estén detectando por falta probablemente de medios que ahora mismo no es el caso de hablar de ellos. Entonces, entiendo que con su respuesta considera suficiente la partida. Le traslado por lo tanto mis dudas, no respecto a su respuesta, sino a las dudas respecto a la dificultad de encontrar esos casos y el temor de que realmente sí existan y no los estemos detectando, quizá. Simplemente como apunte, aunque realmente no hay condiciones para valorarlo, digamos, con criterios objetivos, pero bueno,
A las personas, por ejemplo, precarias, que podría llegar un montante total de 1.000 euros, si tomáramos en consideración ese dato de 30.000 jóvenes en los últimos 5 años, la cuantía a la que tocarían serían 3 céntimos por emigrante. Como digo, para nosotros la dificultad está en la detección, por lo tanto, les animamos a elaborar ese censo de migrados en el extranjero, que seguro va a ser muy útil para todos para detectar este tipo de casos y poder ver si esa partida pues se puede aumentar en consonancia. Respecto al programa 223A de Protección Civil y Seguridad Pública, en la sección 87, el SEPA, cuenta con un presupuesto total de más de 29 millones de euros. En el capítulo 1, gastos de personal, existe una partida, gratificaciones, de 170.600 euros. Me gustaría que me especificara si puede ser en qué conceptos se desglosarían esa partida, lo más brevemente posible. Programa 223A. Sí, presidente, señoría, le va a contestar el gerente del Servicio de Emergencias. No obstante, en relación a lo anterior, coincido con usted en algunas cuestiones, que no existe un censo como tal único, pero por poner un poco las cifras, es que no sé, la recuerdo de memoria, no sé si es 1.246 los jóvenes que habrían salido, las personas, pero se supone que son en su mayor parte jóvenes en el año 2014 de nuestra comunidad autónoma al exterior. Estoy refiriendo a países fuera de España. Sin embargo, si analizamos la evolución del censo o del censo electoral, que también que es importante, porque hay 2 tipos de censo, 3 tipos de censo en el exterior, vemos que hay una subida de casi 5.000 personas en el año 2004 de personas nuevas en el exterior. Bueno, yo creo que eso hay que concretarlo o hay que circunscribirlo a la disposición adicional 7ª de la Ley de Memoria Histórica, que permite el acceso a personas jóvenes que sus padres en su momento hubieran perdido la nacionalidad por distintos motivos. Por lo tanto, efectivamente, haría falta que esas cifras se estandarizaran y pudiéramos contar con un censo correcto, en este caso, para atender a nuestra población inmigrada. No obstante, las ayudas a los inmigrantes, las ayudas directas a los inmigrantes son de casi 400.000 euros, es decir, que efectivamente cubren casi todo o gran parte de esos recursos son para personas mayores que se encuentran en situaciones de dificultad, fundamentalmente no en países europeos, sino en países de América, y tiene que ver con que no hay servicios sanitarios públicos, que no hay asistencia pública, pero no obstante no son esos 1.000 euros, sino que son en este caso casi 400.000 euros los que se destinan para ayudas individuales, no llega a 400.000 euros para ayudas individuales de asturianos en el exterior, que yo creo que va desde los 50 euros hasta los 3.000. Gracias. Por diferentes situaciones. Yo siento extenderme en este caso en esta cuestión, pero para apuntarle. Y después usted me preguntaba en la cuestión del capítulo 1 del SEPA, el gerente le puede dar contestación. Sí, la partida 151.000, gratificaciones, que tiene 170.600 euros, se refiere al pago de horas extraordinarias realizadas por el personal. Es una partida que, con respecto al año pasado, se desciende en un 10,54%, porque se está ajustando el trabajo para que las horas extraordinarias sigan disminuyendo. Por otra parte, hay una partida de 15.000 euros, ayudas sociales. Tengo entendido que estas ayudas habían quedado paralizadas o no se habían convocado. No estoy segura si me pueden confirmar que se recuperan para el próximo ejercicio. Sí, el gerente la va a responder. No, estas ayudas sociales se refieren a la contratación de un seguro que está recogido en el convenio colectivo, y es un seguro que va a más para el personal nuestro a accidentes por muerte, invalidez, etcétera, que es un seguro que está contemplado en el convenio colectivo. El resto de ayudas sociales, que no eran las ayudas para la compra de libros, matrículas, etcétera, de hijos, esas evidentemente están suspendidas. Este se refiere concretamente a un seguro de responsabilidad, que cubre unas indemnizaciones que están recogidas en el convenio colectivo para el personal del servicio de emergencias. Muchas gracias.
Sobre los incendios forestales, las BRIPAs elaboran una serie de informes cuyos resultados indican que aproximadamente el 90% de los incendios forestales eran provocados y que de estos, en un 99% de los casos, no se detiene a los causantes. Sin embargo, no he visto ninguna partida dedicada a la sensibilización. No sé si es que se me ha pasado por alto o no existe. Bien, en este caso, efectivamente, no existe partida específica en cuanto al presupuesto del propio SEPA. Intentaremos, no obstante, desde el área que tiene que ver con la información institucional y el capítulo de información del Gobierno de Asturias, que en el capítulo 126F, aunque ahora mismo no recuerdo si ese es el programa presupuestario, en el capítulo de información y publicidad haremos un esfuerzo en torno a ello. Ya sabe que la dificultad, efectivamente, está en localizar a las personas con nombre y apellidos. Respecto al catálogo de puestos compatibles o segundas ocupaciones, este catálogo está sin realizar en las últimas. Bueno, es una cuestión que nos parece especialmente importante por las implicaciones que tiene para los trabajadores en caso de accidente, invalidez o cualquier tipo de cuestión que afecte a su salud o a su capacidad temporal o definitiva para trabajar. No sé si tienen pensado realizar este catálogo, porque desde luego tendría unas implicaciones que se tendrían que tomar en consideración para la elaboración del capítulo 1. Por ejemplo, recientemente ha habido un caso de un accidentado que ha perdido una pierna. Hace unos días hubo la paritaria para tratar estas cuestiones. Varios trabajadores han solicitado que los puestos de los caseteros, que ahora han sufrido modificaciones, se puedan utilizar como segunda ocupación. En la propia plantilla, además, ahora mismo hay varios trabajadores con casos de cáncer, de leucemia, de diferentes tipos. Entonces, me gustaría saber si se contempla, no es estrictamente presupuestario, pero si se contempla la elaboración de este catálogo y, por lo tanto, si se podría tener una previsión de las implicaciones presupuestarias en el capítulo 1 de cara al ejercicio que viene, para realizarlo, entiendo, lo antes posible por la importancia que tiene esta cuestión para las garantías sociales de los trabajadores. Sí, responde el gerente. Sí, la mayoría de los casos que usted nos ha referido son casos en los que o bien el personal está de baja o por la parte de la Seguridad Social se les concede una incapacidad permanente o una incapacidad absoluta, con lo cual son personas que ya no estarían trabajando para nosotros. Efectivamente, como usted bien dice, hay personas que se les ha detectado algún caso de leucemia que están de baja, lógicamente. Son enfermedades profesionales que tendrán su propio tratamiento. Los puestos compatibles no están pensados propiamente para situaciones en las cuales a un trabajador se le da de baja por una incapacidad, una invalidez permanente, ¿no? Son puestos que dentro de su categoría profesional se consideran como compatibles o segunda actividad. Con la limitación que tenemos en estos momentos para el crecimiento de plantillas, como para poder organizar plantillas que, como usted sabe, por ley de presupuestos generales del Estado no es posible, tenemos muy difícil en estos momentos el configurar determinados puestos como compatibles. Esos que usted dice son puestos que ahora mismo están configurados como grupo E, mientras que los bomberos, por ejemplo, están configurados como grupo C. Dudo mucho que un bombero de grupo C quiera irse a un grupo E. No obstante, es cierto que el convenio colectivo dice que habrá que configurarse una serie de puestos compatibles, pero dado que en estos momentos no podemos crecer en plantilla para poder disponer de esos puestos compatibles, pues no hay nada previsto para el año 2016. En el futuro, a lo largo de la legislatura, si esta limitación de plantilla se levantara, pues evidentemente sí que abordaríamos con el comité de empresa este asunto. Dice que
Los puestos compatibles no están contemplados para incapacidades. Entiendo que las incapacidades pueden ser ITs y, de hecho, los casos a los que me he referido, algunos de ellos son de ese tipo. Y, de hecho, lo interesante de los puestos compatibles es eso, que muchas veces uno pierde la capacidad para desarrollar las funciones de su puesto habitual, pero sí otras. Y le podría poner varios ejemplos de los que hay, pero le voy a plantear uno en concreto que es bastante viable, que se ve en el futuro y que no tiene nada que ver con una enfermedad, pero sí con una incapacidad temporal para desarrollar las funciones por ejemplo, de bombero o de auxiliar de bombero. En la plantilla del SEPA actualmente hay varias trabajadoras, mujeres, algunas de ellas en plantillas, otras interinas. Si estas mujeres se quedan embarazadas, ¿qué van a hacer? Mandarlas para casa con una incapacidad temporal desde el segundo mes de embarazo. Entiendo que estas personas siguen estando capacitadas para trabajar durante un periodo en función, evidentemente, de cada mujer, de cada embarazo y de cómo se encuentre. Pero sí que es importante que las personas que pueden y que están en condiciones físicas de desarrollar su trabajo no se las tiene por qué mandar para casa siempre que esas personas consideren que quieren seguir trabajando. Entonces, en el caso de una mujer embarazada, al no existir este catálogo, la única opción sería enviarla para casa como si tuviera una enfermedad, y un embarazo no es una enfermedad. Una mujer embarazada puede trabajar, simplemente habría que adaptar el trabajo a otro puesto. Por otra parte, el reconocimiento de enfermedades laborales y el estudio de la incidencia del cáncer en este colectivo sería una cuestión también a abordar, que se debería contemplar en los presupuestos. Hay varios trabajadores afectados con cáncer de pulmón, de testículos, leucemias. Alguno de ellos está viviendo por segunda vez una leucemia, por ejemplo, y está comprobado que hay mayores tasas de incidencia de cáncer del aparato respiratorio, del aparato digestivo y urinario en la población que tiene esta actividad profesional. Contemplan incluir una partida para hacer dicho estudio y que exista un reconocimiento de enfermedades profesionales en el colectivo. Sí, señoría, le doy la palabra al gerente. Respecto de las situaciones de embarazo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso, cuando tenemos una notificación, un conocimiento, o la persona afectada nos indica que está embarazada, inmediatamente, si es un puesto en el que implique riesgo, damos conocimiento al servicio de prevención para que nos haga las indicaciones oportunas en orden a las actividades que pueda hacer. Hasta el momento no hemos tenido ninguna situación de embarazo en el área operativa, pero en ese caso lo que estaremos es a lo que nos indica el servicio de prevención en orden a modificar todas las funciones que realice esa persona para la mejor garantía de que el embarazo pueda llegar a buen término. En ese sentido, la política del servicio es clara. Sobre lo que usted comenta sobre las enfermedades profesionales ya están reconocidas para la profesión de bombero. De hecho, existe también un decreto que, en base a esas enfermedades, establece un coeficiente de bonificación del 0,2 por año trabajado, con lo cual ese colectivo se puede jubilar con 60 años, con el 100%, y esas están reconocidas. Es cierto que hay algún informe que vincula, que ha salido últimamente, que vincula lo que es la actividad de los bomberos con algunos tipos de cánceres. No son informes, hasta donde tenemos conocimiento, no son informes de organismos oficiales, pero sí que es un tema que se ha abordado, y además recientemente, en el Comité de Seguridad y Salud Laboral del SEPA,
que este asunto, y sobre el que ya estábamos trabajando y estábamos preocupados, y nos habíamos puesto en contacto tanto con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales como existe la idea de, bueno, pues con el propio Servicio de Salud, a través de sus unidades oncológicas, de poder iniciar un estudio. Pero nosotros entendemos que debemos estar en esa dinámica de acompañar, pero no nos corresponde a nosotros iniciar un estudio sobre la incidencia del cáncer dentro de la profesión de bomberos. Para eso hay un servicio especializado, como es el Servicio de Salud del Principado de Asturias, que tiene muchísimos medios, más recursos y muchísimo más conocimientos que nosotros. Nosotros lo que estamos viendo es, dentro del Comité de Seguridad y Salud del SEPA, cómo podemos abordar esta cuestión, que no solamente afecta al SEPA, afecta, entre otras cosas, a toda la profesión de bomberos de este país y de Europa. Sobre los auxiliares de bombero, la idéntica capacidad está reconocida desde hace tiempo por el Tribunal Superior de Justicia y, sin embargo, no se ha aplicado la equiparación con la categoría de bombero conductor. Pero, además, ahora también contamos con una moción aprobada recientemente en este Parlamento en la que se contenía la equiparación de la categoría de auxiliar de bombero con la de bombero conductor. Para cumplir el mandato del Parlamento, en este sentido, ¿cuáles han sido las implicaciones presupuestarias en el capítulo 1 para esa equiparación de categorías? Sí, presidente, señoría, efectivamente conocemos la resolución de este Parlamento en relación al establecimiento de un horario de 24 horas. Conocemos también otro tipo de reivindicaciones en torno a la equiparación de dos categorías profesionales, y en relación al horario de 24 horas quiero significar lo que presupuestariamente. Disculpe, simplemente de las categorías, no he mencionado el horario. La pregunta es concreta de las implicaciones presupuestarias de la unificación de categorías. Bien, pues con la unificación en la categoría de bombero conductor, los auxiliares de bombero incrementarían en otros 202 euros su salario mensual. No tengo hecha en este caso, bueno, sería por 96 en todo caso, más otro tipo de conceptos. ¿Se ha contemplado este aumento en el capítulo 1? No está contemplado. Hay un comité de empresa en este caso, y lo que se debe proceder es a la firma de un nuevo convenio colectivo y a la apertura de las negociaciones en torno a ese convenio. Debo entender, por tanto, que no contemplan de momento acometer el mandato de esta Junta General. En este caso me va a permitir que la explicación tenga que ser un poco más, digamos, un poco más larga de lo que usted quisiera, ¿no? En relación al turno de 24 horas, en este caso... Me refiero a la categoría, repito. Bueno, presidente, si quiere contesto, si no... En este Le caso... agradecería que contestara, pero a la pregunta que le estoy haciendo, por favor. Sí, rogaríamos que pueda contestar, y luego, si no le parece pertinente la contestación, pues usted podrá matizarla como estime oportuno, y el consejero es consciente de la brevedad de la respuesta para que usted pueda formular más preguntas. Gracias. Bien, en este caso, de forma inmediata, no es posible acceder a la reivindicación de ese horario 24 horas, que en este caso usted sabe que lo que significa sería trabajar 71 días al año frente a los 144 días actuales, trabajar 24 horas. Con esto no, en fin, el número de horas es similar, es decir, de trabajar 15 días al mes se pasaría a trabajar a 6 días al mes. Eso tiene implicaciones de mejora laboral importantes, no solo las que acabo de decir ahora, que son, en este caso, los 202 euros en el salario mensual, también 139 euros más al mes por la aplicación de los complementos de nocturnidad y turnicidad, pero fundamentalmente, al margen de la cuestión económica, que es una mejora y que a las mejoras nunca vamos a estar en contra, salvo que no podamos acometerlas por incapacidad presupuestaria, pero en segundo lugar, efectivamente, en materia de conciliación, de autoorganización, en este caso de su propia organización, nos parece que es una demanda legítima por su parte.
Pero yo en este caso sí le quiero explicar que no es posible acometer esa reforma, no es posible en un año acceder a esa petición de pasar esas 96 personas a 24 horas, porque lo que haríamos sería dejar el servicio en un peligro de asistencia inminente, ¿no? Pasaríamos de 87 a 64 efectivos en todos los horarios. Por lo tanto, eso requeriría para cumplir de buena forma el mandato de esta Junta General, eso requeriría más contrataciones. Y le acabo de decir que no se puede ahora mismo proceder a más que 4 contrataciones. Ojalá pudiéramos acceder a 80, 90, 100 contrataciones, la que hicieran posible mantener el mismo número de efectivos en estos momentos que los que se tienen ahora mismo con el horario parcial de 24 horas. Quiero dejar bien claro que esta es una reivindicación de los auxiliares de bomberos, que los bomberos están al margen de esta movilización y que ya le digo que hay que tener en cuenta también las consecuencias de esas demandas laborales en lo que tiene que ver con la organización del servicio, que podría realizarse efectivamente sin ningún problema y con más inversión, pero procediendo a la contratación, en este caso, de más personal. Muchas gracias. Simplemente un matiz. Las reivindicaciones de los auxiliares, pero la inmensa mayoría de los bomberos han apoyado esa reivindicación. Yo tengo en mi despacho un dossier de firmas en el que están de 400 trabajadores, 386, no recuerdo el número exacto, falta como 10, 12 personas. El resto, bomberos, firmaron por esa petición. Lo tengo en mi despacho. Si quiere consultarlo en algún momento, se lo puedo hacer llegar, aunque supongo que obrará en su poder sin ninguna duda también. Respecto al programa 313 de cooperación al desarrollo, ya se ha hecho mención a él. No se está cumpliendo el 0,7% de los recursos propios. Bueno, no vamos a extendernos en las motivaciones que ya ha aclarado o ha explicado. Simplemente un matiz, que es que al mantener las partidas, pero subiendo el presupuesto global para Asturias, el agravante sí que existe. Existen algunas partidas, bueno, en concreto una de estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación con 51.200 euros. Me gustaría saber a qué se dedican, quién los realiza y cómo se adjudican estos estudios, trabajos y proyectos en el área concreta de cooperación al desarrollo. Sí, le paso la palabra a la directora de la agencia. Hola, buenos días. Jimena Llamedo, directora de la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Respecto a la partida que plantea la pregunta de la señora diputada, las 227006, de concreto que en esa partida se recogen los gastos derivados de las evaluaciones de proyectos, que para el futuro año está previsto realizarlo en el continente africano, lo que incrementaría los costes en ese sentido, así como todos los estudios que, por citar, decía que por citar un ejemplo del presente año, sería la guía de educación para el desarrollo, así como las campañas que se realizaron en años anteriores, como fue la campaña en Obra Paz sin las mujeres. Esos son de alguna manera, los conceptos que se recogerían en esa partida. Muchas